proliferación descontrolada de las células. Lo diferente entre diferentes tipos de cáncer es lo que causa esa proliferación descontrolada. Y es un poco lo que vamos a analizar un poquito aquí. Ya no hay demasiado tipo de cáncer como para ver una sola clase. La idea es esta, que ustedes tienen acá un tejido normal y acá tenemos en ese tejido tumoral las mismas células pero con diferentes fenotipos. Este diferente fenotipo está mediado por su genoma. ¿Qué sucede? En estas células que están de otros colores, el genoma tiene mutaciones, ha acumulado ciertas mutaciones que llevan ¿a qué? A que ya no se dé la regulación del ciclo celular de la que hemos hablado. Varios de esos componentes crecimiento. Varios de esos componentes de la regulación del ciclo celular son ellos los que son disfuncionales en el cáncer. Son los principales. El otro punto, son tres más, el otro punto, son dos más, perdón, son los genes del sistema de reparación. ¿Okay? Y el otro punto, ¿cuál será? Ya no sé. Ahorita lo recuerdo, ¿ya? Ahorita lo voy a ver. Vamos a hablar de ello. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos que generamos distintos tipos de cáncer debido a esta acumulación genética. Ahora, el cáncer es una enfermedad genética. Eso no implica que no sea ambiental. O sea, puede ser inducida por estreses ambientales, nutrición, la ciudad donde vives, el lugar donde trabajas. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de plásticas. En el hospital de plásticas existen potentes equipos que hacen radiación a los pacientes, radioterapia. Y esos emanan radiación alrededor. Entonces, todas las personas que trabajamos ahí estamos constantemente expuestos a ello y generamos unos problemas que nos pueden generar problemas de salud. Aparte, yo trabajo en laboratorio, todos los días estoy agarrando reactivos, me estoy respirando agentes tóxicos. Por más que me pongan mi super máscara, va a pasar, ¿no? Entonces, eso es acumulativo. Lamentablemente es así, alguien tiene que hacer el trabajo. Todos los que trabajamos en salud vamos a estar expuestos a eso, ¿no? Ahora, los diferentes tipos de cáncer tenemos acá, ¿no? Cáncer de tiroides, ¿no? Melanoma, que aparece con las manchitas aquí. Todos tienen una misma idea de regulación de la proliferación. Pero vean ustedes aquí lo que les decía, ¿no? Una célula normal que es sometida a agentes químicos o carcinogénicos, que es sometida a radiación, infecciones como virus, el papilomavirus, es un virus que genera cáncer de cervix, ¿sí? También, ¿qué más? Heredar. Si yo heredo una mutación de mis papás, también va a favorecer que estas células que son en un momento normales, su genoma se dañe y empiece a cambiar el fenotipo a tal punto de que se vuelven malignos, empiezan a proliferar. Una característica morfológica de las células cancerígenas es que pierden su forma, ¿ya? De lo que tenemos una célula redondita y bonita acá, esto es adrede, ya han perdido forma, ya no la vamos a reconocer. El problema de las personas que ven las placas de corte histológico en cáncer tienen que saber eso, tienen que saber que ya no van a encontrar ese tejido bonito que estamos acostumbrados a ver en los libros, sino que van a encontrar un emaranhado terrible de células con diferentes formas que no corresponden a lo normal. ¿Okay? Ese es el fenotipo. El fenotipo está en esos genes. ¿Qué genes están implicados en eso? Primero vamos a ver, entonces ocurren cambios poco a poco, lo que podemos ver aquí, ¿no? Tenemos un tejido, tenemos la parte de tejido conectivo, tenemos un tejido con toda su estructura como corresponde, y mientras va avanzando el cáncer se van acumulando ciertas mutaciones, este tejido, esta morfología va cambiando hasta ser completamente desordenada y aleatoria, ¿no? ¿Cuáles son las características propias del cáncer? Sí, es cierto, pero ya no es lo normal. Entonces es lo que les decía, ¿no? El cáncer es una enfermedad genética, sí, siempre es genética, pero es multifactorial. Genética no solamente implica que me lo hereden, sino también que me lo pueden generar por agentes como por ejemplo el cigarrillo, radiaciones, virus, etc. ¿no? Entonces, creo que más adelante lo veía. Bueno. Entonces, esos agentes que van a generar esta desregulación van a atacar genes. Que vamos a poner, como dice ahí, tipos de cáncer, vamos a poner acá genes, y entre comillas, ¿ya? Porque no es exactamente así. Genes del cáncer. Estos genes del cáncer, 33.
¿Cuál es la función de P53? ¿Favorece o inhibe el ciclo celular? Favorece. La inhibe cuando hay un fallo, pero si todo está bien, la va a favorecer. ¿Ok? Esta proteína favorece entonces el ciclo celular. Vamos a ponerlo acá, ciclo celular. ¿Qué sucede si esta falla? ¿Qué sucede? Los genes, este P53 y otros, al favorecer el ciclo celular, esos genes se denominan protooncogenes. ¿Ya? Entonces, P53 y otros son protooncogenes. ¿Por qué protooncogenes? Porque son genes normales. Ojo, los protooncogenes son genes normales, todos tenemos protooncogenes. Son genes que van a favorecer el ciclo celular, van a permitir que avance. Estamos. Cuando ocurre alguna mutación que haga disfuncional al gen, al protooncogen, este protooncogen pasa a denominarse oncogen. Este oncogen no lo tenemos todos, solamente lo tienen aquellas personas con cáncer. Estamos. Eso si es que su cáncer se debe a un protooncogen, o sea, a una mutación de un protooncogen. Puede deberse a otro más. No. Acá, profe. Quiere que lo vaya. No lo borro, ¿eh? Entonces, lo otro es lo siguiente. Existen otras proteínas que tenemos el ciclo celular y lo que van a hacer es detenerla. La paran, ¿ok? Pero su función normal es pararla. ¿Estamos? ¿Quiénes, por ejemplo? Habíamos mencionado por ahí algunas en clase, ¿no? Inhibidores de CDKI, no, perdón, de CDK, y CKD, perdón. ¿No? Ellos lo que hacen es parar, es su función, ¿verdad? Entre otras proteínas. ¿Qué sucede si una de estas falla? Se continúa. Se divide. El ciclo celular. Se divide. Vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. No para. El protooncogen favorece. Si el protooncogen muta a oncogen, ¿qué sucede? No hay proliferación. En este caso, este ciclo celular, estos de aquí se denominan genes supresores de tumores. ¿Por qué genes supresores de tumores? Todos igual tenemos genes supresores de tumores. ¿Por qué genes supresores? Porque justamente suprimen el ciclo celular. O sea, hacen un control, a que se detenga el ciclo celular. Si este falla, no hay quien suprima el ciclo celular y se va a dividir. ¿Ok? Entonces tenemos aquí oncogenes, que son propios del cáncer, que vienen de protooncogenes que son normales, que son los encargados de regular el crecimiento celular, lo detienen. Genes supresores de tumores, ¿okay? Bueno, favorecen. Genes supresores tumorales, que lo que hacen es detener la proliferación celular, ¿okay? Y si mutan, se desregulan. Y tenemos además genes de reparación del ADN. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la función que ustedes creen de un gen reparador del ADN? Reparar daño del ADN, por ejemplo, ruptura de doble cadena. ¿Qué pasa si ese gen encargado, esa proteína encargada de reparar ese daño no es funcional? No. Se mantiene. ¿Qué va a pasar con la célula? Se sigue dividiendo. Y se mantiene. Hay varias cosas que considerar, ¿no? Si tenemos en cuenta dos células y tenemos, acá hay un daño en el ADN y acá también hay un daño en el ADN. Que habíamos dicho que cuando hay un daño en el ADN se va a activar P53 y otras proteínas más, ¿no? Para sensar eso. Acá van a actuar los sistemas de reparación del ADN. ¿Para qué? Para arreglar este daño. ¿Qué pasa si lo arregla? ¿Qué pasa si lo arregla? Favorece el ciclo celular, ¿no? Pasamos el ciclo celular. Perfecto. ¿Y qué pasa si este falló? Alguna proteína del sistema de reparación falla. Se supone que la célula debe inhibirse, ¿verdad? Y entrar en apoptosis. Pero a veces el daño es de tal forma de que se escapa ese control y se generan dos células hijas. O sea, la mitosis continúa.
y estas de aquí siguen teniendo ese daño en el ADN. ¿Cuál es el problema? La célula está logrando proliferarse con esa mutación. Y esa mutación puede hacer que la célula se divida y se divida y se divida dependiendo de qué genes están siendo afectados. La otra opción es que, muy bien, el sistema de reparación no logra reparar el daño, deberíamos entrar a apoptosis, ¿cierto? ¿Y qué pasa si una de las proteínas de apoptosis falla? O una, digamos que sea común entre las varias vías que hay. Sí. La célula no va a morir y este daño va a continuar dividiéndose y haciendo mitosis y mitosis. Entonces, lo que genera el cáncer son daños en los protoncogenes, daños en genes supresores de tumores, daños en genes de sistema de reparación y daños en genes de apoptosis. ¿Okay? Tenemos esos 4 componentes que pueden favorecer un cáncer. Ahora tenemos un ejemplo de lo que es el inhibe de daño. Hemos dicho, el protoncogen empuja el ciclo celular, es decir, vamos a hacer ciclo celular. El gen supresor de tumores lo frena. Si ambos están equilibrados, entonces la célula está estable. Va a haber un ciclo celular normal. ¿Qué sucede si existe una mutación en el protoncogen? ¿En qué se convierte? En oncogen. Al mutarse, este oncogen se va a sobreactivar. Esa es la diferencia, ¿ya? Las mutaciones que ocurren en un protoncogen van a hacer el protoncogen disfuncional o más funcional de lo que es. No funciona. Más. No las va a inactivar. En cambio, en el caso del gen supresor de tumores, sí. Entonces, para que una mutación en el gen supresor de tumor la haga maligna, tiene que ser una mutación que la haga disfuncional. En cambio, un protoncogen tiene que hacerla funcional sin regulación. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, el protoncogen muta, es súper activado y le gana en el equilibrio al gen supresor de tumor, haciendo que se favorezca la división y la división y la división. En el otro aspecto, si el gen supresor de tumor adquiere una mutación que la inactiva, la hace más pequeña, gana la fuerza del protoncogen, ¿okay? Igual favorece la división y la división y la división. Entonces vean que en este aspecto debe haber un equilibrio entre el protoncogen y el gen supresor de tumores. ¿Okay? Propiedades de las células tumorales. Habíamos hablado de algunas, ¿no? Tenemos primero, evasión de la apoptosis. Ya no van a ser apoptosis, no va a haber muerte celular y simplemente las células van a dividirse y van a seguir heredando a sus células hijas aquellas anomalías genéticas. Producción continua de señales de crecimiento. Estas células ya no requieren un factor de crecimiento para que se proliferen. Solitas van a poder hacerlo, por eso que hay una producción continua de las mismas. Insensibilidad a señales de anticrecimiento, señales que le dicen a la célula detente, ya no le va a hacer caso. Invasión tisular o metástasis. ¿Qué era la metástasis? Es cuando una célula escapa del tumor, ¿cierto? E invade otros órganos. Este proceso que puede ser, generalmente es en estados ya más avanzados del cáncer, ¿no? Y es lo que complica, porque ya, bien, tiene un tumor en el estómago, le quitamos ahí, le sacamos todo el tumor y la mitad del estómago y aparece un cáncer de pulmón. Es una metástasis que no se detectó, ¿no? A nivel así, celular, nada más. Proliferación celular descontrolada, que es lo que estamos hablando, y la angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Un tumor no puede, exactamente, formación de vasos sanguíneos que alimenten al tumor. Las células se proliferan un montón, pero ellas necesitan nutrientes para seguir creciendo, si no mueren. Entonces, para que sigan viviendo, van formando vasos alrededor de las células tumorales, ¿no? Tenemos el tumor enorme, tenemos células en medio que van creciendo descontroladamente, y para que estas células sigan activas y se mantengan su estado maligno, requieren estar nutridas por vasos sanguíneos que las nutran constantemente. ¿Estamos? Esas van a nutrir a las células tumorales. Lo van a estar nutriendo. Entonces, ese proceso se denomina angiogénesis. Entonces, las células tumorales favorecen a que se formen vasos a sus alrededores. Tienen esa propiedad. En el caso de los tumores sólidos, ¿no? ¿Cómo es la situación en el Perú? En nuestro país, el cáncer más común, según el último reporte que ha habido entre el periodo 2006 y 2011,
es el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, aquel que es está principalmente ligado al papiloma virus humano. ¿Okay? El papiloma virus humano es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que saberlo bastante porque es un virus bastante distribuido entre nosotros. ¿Okay? Ahora, no todos los papilomas que existen son malignos. Existen diferentes papilomas, solamente algunos son malignos. ¿Cuáles? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuáles? 18 y 16. Entonces, ¿Dónde está para grabarlo? HPV o PVH, como quieran, estos dos genotipos, ¿okay? Son los genotipos que pueden generar alta probabilidad de cáncer, ¿ya? O sea, no quiere decir que te contagies y vas a hacer cáncer, no. Quiere decir que si te contagias, tu probabilidad de hacer un cáncer cérvico es altísima. ¿Estamos? Esa es la idea. En los varones, ¿cuál es el problema? Puede generar un cáncer de trompas. Se han visto casos raros de cáncer a nivel del aparato genital, ¿okay? Pero lo que más se ve en varones, y también en mujeres, pero más en varones, es cáncer por PVH a la boca. Llega muy común al hospital personas que tienen adenomas, hay carcinomas a nivel bucal, producto de PVH. Le hacen la prueba de PVH a nivel molecular y sale positivo, ¿no? Entonces son las prácticas sexuales que a veces se practican, ¿no? ¿Cuáles? Pero es así. ¿Cuáles, profe? No es algo raro, no quiero que nadie se sienta ofendido aquí. A ver. No, es cierto. Algunos pueden decir una cosa que es parte de ello, ¿no? Entonces, por más que la persona que esté a tu costado sea una persona así con cara de buena gente, etc. Eso es muy importante. Actualmente, como ya mencionamos en un seminario, existen vacunas que se les ponen a las preferentemente a las personas menores de edad, antes de que inicie la actividad sexual. Para justamente contra esos dos genotipos del PVH. Es grave, justamente porque miren, es el primer cáncer de nuestro país. Y esto es registro de todos los hospitales del Perú, incluido obviamente el INE. Le sigue el estómago, nuestros hábitos alimenticios nos dicen mucho al respecto. Mama, piel, próstata, etc. ¿No? Sistema automático, ahí están las leucemias, en un sexto lugar, pulmón, colon, en general. Entonces, la idea de la era actual para el cáncer es avanzar en un tratamiento que sea mucho más efectivo. Si hemos dicho que el cáncer es una enfermedad genética, ¿no sería mejor que un tratamiento vaya dirigido hacia los genes para arreglarlos o por lo menos a sus productos inmediatos? Esa es la idea actual, ¿okay? Y eso empieza desde hace mucho tiempo. La parte genética, como ustedes saben, la citogenética, que es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? El FISH, que ya es citogenética molecular, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Usando unas ondas fluorescentes. ¿Sí? Yeah. Y lo que vamos a ver hoy día es PCR tiempo real y secuenciamiento, que son parte de las técnicas moleculares aplicadas a cáncer. Para juntar un poco los dos temas. Estos son los estudios genéticos de la orden. Esto es un estudio genético, tiene importancia por varios aspectos. Diagnóstico, es decir, va a apoyar en el diagnóstico. No es que la parte molecular reemplaza a toda la parte de citometría de flujo, hematología, etc. Solamente va a colaborar. Pronóstico quiere decir respecto a la evolución de la enfermedad. Yo encuentro mutación de P53. Eso es mal pronóstico. ¿Por qué mal pronóstico? Porque va a hacer que el tumor haga más fácilmente metástasis, porque sea más agresivo. Hay una mutación en el gen NPM1, que es la nucleoplasmina. Eso es buen pronóstico, porque hace que su cáncer sea más lento. Entonces, determina pronóstico. Valor predictivo. Por ejemplo, mutaciones en el gen KRAS, que es parte de la vía del RAS, que ustedes han visto, ¿verdad? La parte de la vía del RAS se han revisado en BRAF, KRAS, etc.
Un gen KRAS está implicado en cáncer de colon, ¿ya? Cuando ese está mutado, el paciente no puede recibir un tratamiento con cetuximab, que es un quimioterapéutico blanco en cáncer de colon. Entonces, valor predictivo, me predice respuesta al tratamiento a nivel molecular y monitoreo del paciente. Voy monitoreando al paciente a ver si esa mutación va desapareciendo en el tiempo de su enfermedad. ¿Ya? Pruebas básicas para ello, cariotipo, FISH, PCR, especialmente como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué estudiamos? A nivel molecular, cuando hablamos de diagnóstico molecular hablamos de DNA y RNA, ambas dos, no solamente DNA. Dependiendo del caso, ¿okay? Vamos a explicar cuándo es cada caso. Las muestras en caso de cáncer pueden ser varias, si es un tumor sólido, tiroides, pulmón, etc. Se le hace una biopsia o a partir del tumor que ha sido extraído en la cirugía, se embebe en parafina y de esta parafina se hacen cortes para todas las pruebas que hay que hacer, incluida la parte molecular. En el caso del sistema hematopoietético, se extrae sangre periférica, por ejemplo una lesión amiloide crónica, generalmente se usa sangre periférica, y si es una leucemia aguda, se extrae de médula ósea. ¿Okay? Entre otros más. ¿Sí? O también puede ser tejido fresco, no solamente tejido parafinado. Todas las muestras biológicas que estudiamos en cáncer para realizarle estas pruebas que ahora vamos a explicar. Entonces, diagnóstico molecular. Vamos a esa primera parte, diagnóstico. Determina cambios en la secuencia del ADN o de expresión de genes. Ambas. ¿Ya? No solamente mutaciones, sino también expresión de ese gen. Esto es lo que les había hablado, diagnóstico, pronóstico, terapia, blanco, monitoreo. En el caso de la terapia blanco, ¿se acuerdan de lo que habíamos estudiado? Hemos hablado de terapia blanco. El leucemia amiloide crónica. El imatinib. ¿Cuál era la función del imatinib? Clase 1. Sí. Ya se olvidaron. Ahorita lo vamos a repasar, no importa. ¿Cuál es la ventaja de la parte molecular? Sensibilidad y especificidad. Estos son términos técnicos, pero lo van a escuchar siempre, ¿no? De toda su vida. Sensibilidad. Una prueba es más sensible mientras menor cantidad de células, en este caso cancerígenas, se encuentra. Vamos a poner el ejemplo aquí. Así no se puede borrar eso, está todo por allá, ¿eh? Bien. Vamos a suponer el siguiente caso. 6. Ok, 7, ¿no? 7. Ya. Vean ustedes, las células azules, voy a ponerlo acá, son aquellas que son cancerosas. ¿Estamos? Son las cancerosas. Yo tengo esta población celular, acá hay 8 y acá también hay 8. ¿Ya? El paciente viene con su muestra, ¿sí? Viene con su muestra, vamos a ponerle este primer caso, caso 1, al diagnóstico. Y se le hace la prueba de citogenética y también el doctor le manda la prueba molecular, PCR. Estamos, luego vamos a explicar qué es PCR, pero es la prueba molecular. Citogenética, resultado negativo. PCR, positivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló citogenética? ¿Está mal la prueba? ¿No la hicieron bien? En realidad no, las dos pruebas fueron bien hechas. El tema es un tema de sensibilidad. Acá tenemos, ¿cuántas células? 3 de 8. ¿Qué sucede? Este es un caso hipotético, no es que sea así el dato. Pero en este caso, la PCR me está detectando 3 células cancerígenas en 8 totales. Pero la citogenética requiere por lo menos 5 de 8 para detectar. ¿Entienden? Entonces, el PCR o la parte molecular es más sensible. Está complementando a la citogenética. Vamos a este otro caso. El paciente ya fue diagnosticado, la PCR ayudó, entre otras pruebas, y el paciente empieza a hacer monitoreo. Empieza a recibir tratamiento. En el tratamiento, ¿cuál es la idea? De que la población cancerígena disminuya, ¿sí o no? Acá teníamos 3, ahora tenemos 1 de 8. Tenemos 1 de 8.
Hacemos citogenética, ¿positivo o negativo? Negativo. Y hacemos molecular y negativo. ¿El paciente se ha curado? No, sigue teniendo. La PCR, que es una prueba altamente sensible, ya ni siquiera la puede detectar. ¿Por qué? Porque la población cancerígena que tiene el paciente ya es tan bajita que estas pruebas siempre serán negativos. A ese punto por lo menos se quiere llegar en el paciente. Estamos a que llegue a un punto en el cual disminuya totalmente su población cancerígena, sus células plásticas. Eso respecto a sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, esta prueba es altamente sensible. Especificidad. Es específico porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay cruce. O sea, no voy a confundirme una cosa con la otra. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí. Vamos a suponer que el gen responsable del cáncer, por decirlo así, sea P53. Vamos a poner el gen, ¿ya? Gen P53. Como buen gen, está en el ADN, obviamente, y está codificado. Parte de su secuencia es esta. AT, PC, G, 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 C, T, A, C, T. Y continúo. Estamos. Esta secuencia es única, solamente presente en P53. ¿En qué consiste el diagnóstico molecular? En que yo voy a hacer una molécula que la encuentre a ella. ¿Cómo será? Voy a hacer una molécula que sea T, A, G, C, 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 G, A, T, G, A. Esta molécula de aquí va solamente dirigida a P53, porque esta secuencia solamente se encuentra en P53. Es específica de P53. A este nivel de especificidad llega la parte molecular, por eso es que pongo acá que es altamente específico. ¿Ya? Entonces, eso ahorita lo voy a explicar en la parte de PCR, cómo que eso funciona. El comienzo de la enfermedad va a apoyar en el diagnóstico, que es al principio de la enfermedad nada más. Una vez que hemos determinado un diagnóstico, hay que saber si podemos colaborar con el pronóstico, vamos a saber si ese tumor va a ser agresivo, va a ser más lento. Si va a ser una leucemia, por ejemplo, agresiva, de frente hay que buscar un donante para de médula ósea. Hay que hacer un trasplante, porque no va a resistir. Si vemos que el pronóstico es favorable, es decir que va a ser lento, bueno, entonces no es necesario un trasplante, vamos a tratarlo con quimioterapia. Valor predictivo. ¿Qué quimioterapéutico le vamos a dar? Según sus genes, según el genotipo del cáncer, ¿va a responder a ese tratamiento? Y lo siguiente es el monitoreo. Una vez que está recibiendo el tratamiento, tenemos que ver que esas mutaciones en el tiempo tienen que desaparecer. Según lo que hemos visto acá, ¿no? Tiene que ir disminuyendo la población cancerígena. Esa es la idea. Monitoreo. Entonces vamos a hablar hoy día de dos cánceres y comenzamos a aplicar toda la parte molecular. Leucemias y cáncer de colon. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con leucemias. En el caso de las leucemias hay una proliferación descontrolada de células hematopoyéticas. Si hablamos de leucemia linfática aguda, ¿okay? Estamos hablando de que se va a alterar la línea linfoide. Recuerden que tenemos una célula madre sanguínea en la hematopoiesis, ¿sí? Que genera una célula madre mieloide, que genera toda la línea mieloide que hemos visto, por ejemplo, en clase, y una línea linfoide que genera los linfocitos, ¿no? Linfocito B, T, natural killer, etc. Estamos. En el caso de la leucemia linfática aguda, justamente linfática porque afecta solamente la línea linfoide. Estas son las que se van a proliferar altamente en sangre y vamos a tener un conteo linfocitario elevado en este paciente. La clasificación actual de la leucemia linfática aguda, ojo, de células B, no de células T, vamos a hablar solamente de las células B, va a depender del reloj genético. Vamos a ver una que ustedes ya conocen. 22. Translocación 922. ¿Qué cromosoma se genera ahí? El cromosoma Filadelfia, ¿no? El cromosoma Filadelfia. Ese está presente aquí, en linfática aguda, y también está presente en mieloide crónica, en las dos. ¿Ya? Bien, acá tenemos solamente los puntos del corte del cromosoma, y este es el gen que se encuentra, ¿no? El BCR-ABL1. Este es un ejemplo que dimos al inicio del curso. Vean ustedes de que hay una gran cantidad de casos parecidos. Por ejemplo, translocación del cromosoma 1221 genera el gen de fusión TEL con el AML1. Translocación del 129, el E2A con el PBX, y así. Dependiendo de qué tipo de gen de fusión, estos son genes de fusión, ¿no? Dijimos que era un gen de fusión, ¿cierto? ¿No? Cuando dos genes se fusionan, ¿no? Por la translocación misma. Entonces,
Las leucemias linfáticas agudas están caracterizadas por los distintos tipos de fusión que se encuentran. Estamos. Y tenemos aquí ya además hay otro tipo de alteraciones como son las hiperdiploidías. ¿Qué era una hiperdiploidía? Era parte de las demás poliploidías. ¿Se acuerdan que era una poliploidía? Cuando se gana todo un complemento entero, ¿cierto? Si se ganan varios, 4, 5, 6, hiperpoliploidías. Hipodiploidías también, ¿ok? Ausencia de anomalías genéticas también es posible. Si se dan ustedes cuenta aquí, las leucemias están caracterizadas por rearreglos cromosómicos. Pero hay casos donde se hace la citogenética y todo está normal. El paciente tiene leucemia según el hemograma, según la citometría, según todos los marcadores, excepto por citogenética. Citogenética, todo está normal. Entonces hay ausencia de anomalías citogenéticas. Algunas leucemias linfáticas agudas son de cariotipo normal, pero a nivel genético sí se pueden encontrar alteraciones, ¿ya? A nivel del ADN. Entonces, la distribución dependiendo de qué tipo de gen de fusión, vamos a encontrar un grupo de pacientes característico. Por ejemplo, en el caso de pediátricos, de niños, quien está más abundante, los genes de fusión más abundantes en leucemia linfática B pediátrica, es este gen de aquí. Este debe ser X1 o también denominado del AML1. Este es el nombre antiguo, actualmente se nombra así, ¿ya? Este gen está presente en el 25% de casos de leucemia linfática aguda pediátrica, ¿sí? Y tenemos el resto, ¿no? El BCR-ABL es 3%, nada más para linfática aguda, para el caso de amiloide crónica son más. Ahora, esa es linfática aguda. En el caso de leucemia amiloide crónica, lo mismo que en el caso anterior, pero hemos visto, en leucemia linfática aguda, ¿cuántos tipos de translocaciones hay? Varios, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de rearreglos cromosómicos hay? Varios. En cambio, en leucemia amiloide crónica no. En el 95% de los casos es una sola. La formación del cromosoma Filadelfia. ¿Qué? Solamente es. O sea, el cromosoma Filadelfia se puede ver tanto en leucemia amiloide crónica como en leucemia linfática aguda. Estamos. Leucemia amiloide crónica, cromosoma Filadelfia presente en el 95% de los casos, mientras que en caso de leucemia linfática aguda está presente en 40% de adultos y 5% de niños, aproximadamente. Pues dependiendo de la población de estudio, ¿no? Pero ahí se encuentran. ¿Cuál es la importancia de este gen de fusión? O sea, ¿qué pasa si yo encuentro ya BCR-ABL1 positivo, gen Filadelfia, cromosoma Filadelfia positivo? ¿Qué implicancia tiene en el paciente conocer eso? ¿Se acuerdan? ¿De qué me sirve saberlo? Habíamos dicho que la importancia de la parte molecular era diagnóstico, valor predictivo, valor pronóstico y monitoreo. ¿Cierto? Es ahí donde tenemos que encontrarle la aplicación. Entonces, empecemos. Diagnóstico molecular. Sí. Diagnóstico molecular. BCR ABL 1 positivo. Ese es el diagnóstico. ¿Y qué hacemos con eso? Tratamiento. Vamos a ver ahora. ¿Tendrá valor pronóstico? Puede ser, pero lo que más se utiliza es su valor predictivo. Los pacientes que tienen a esto, vamos a poner acá, predictivo, los pacientes que tienen BCR-ABL van a responder a un quimioterapéutico que ustedes ya conocen, que es el imatinib. Si yo tengo un paciente con leucemia linfática aguda que tiene BCR-ABL1, le puedo dar imatinib. Si es un paciente con leucemia linfática aguda que tiene TEL-AML1, ¿recibirá imatinib? No. ¿Por qué? Porque este es específico de esta proteína. ¿Okay? En realidad es específico de las proteínas que tienen la línea tirosin quinasa. De esta proteína. Entonces tiene valor predictivo. ¿Cuál es otro valor? Monitoreo. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente, al momento del diagnóstico, era lo que hablamos hace un rato, ¿no? Al momento del diagnóstico el paciente viene y la cantidad de células cancerosas es grande en el diagnóstico. Y todas estas tienen BCR-ABL.
PCR, todas. Una vez que inicia el tratamiento con imatinib, ¿qué tenemos que esperar? Que esto disminuya, ¿cierto? Y la población de esas células tiene que bajar a tal punto, y lo ideal siempre es que la PCR salga negativa. Entonces, valor de monitoreo. ¿Ven ustedes? Si yo encuentro esto, quiere decir que el paciente efectivamente, aparte de que se siente mejor, ha regulado su nivel de células en sangre y todo, se está respondiendo al imatinib. Pero estoy viendo el nivel molecular. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces eso es en el caso de leucemia linfática aguda y electrónica. La estrategia de estudio entonces sería identificar el gen que está alterado para saber cómo voy a proceder. ¿Sí? Ya hemos dicho los diferentes muestras que voy a coger. Las leucemias, tenemos estos abordajes. Citogenia convencional, que ya hemos hablado. El FISH, si abordamos el FISH, una sonda marca el gen ABL, mira, un alelo específico. Otra sonda marca el gen BCR. ¿Cuántas señales del gen ABL deberíamos tener? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos genes ABL tenemos? ¿Cuántos alelos? 2. Por lo tanto, deberíamos ver 2 señales rojas. Solamente hay una. BCR tendríamos que tener 2 señales verdes. Solamente hay una. Estas 2 se han superpuesto acá. Cromosoma Filadelfia. Y el complementario de la translocación está aquí. No, está aquí y el complementario de la translocación. Entonces, acá se puede ver por FISH que cuando se superponen estas 2 es porque están juntas. Quiere decir que se ha fusionado BCR con la B. Citogenética molecular. La parte de PCR puede haber 2 tipos. Hay 2 tipos de PCR. PCR convencional, esta se utiliza en el diagnóstico. Estamos. Y el PCR en tiempo real se utiliza en monitoreo. Pues, tengan por favor en cuenta esa diferencia. ¿Ya? Este es para monitoreo y este es para diagnóstico. Lo que ustedes están viendo aquí es un gen de electroforesis. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Esta banda que está acá implica que está positivo a la prueba. Estamos, esta chiquitita de aquí. Y esto que estamos viendo acá es lo que te da el PCR en tiempo real para el monitoreo. ¿Okay? Estas curvas que están viendo aquí, mientras más al último estén, mientras más al fondo estén, quiere decir que hay menos población de células anémicas, pero de células neoplásicas. Con eso que tenemos. Bien, acá tenemos entonces el análisis citogenético. Acá está el cromosoma Filadelfia. ¿Sí? Este de acá es el cromosoma 22 y tiene un pedacito más largo, ¿no? Este pedacito largo corresponde al 9 que le falta acá. Está mochado, ¿ves? Se pasó por aquí. El análisis citogenético. El análisis molecular. ¿Qué es lo que queremos ver en el leucemia mieloide crónica y LLA con Filadelfia positivo? El BCR-ABL. ¿Cierto? Acá tenemos el gen ABL y acá tenemos todo el gen BCR. Lo que ustedes ven E quiere decir exón. Las tablitas que ven acá son los intrones. Tenemos 11 exones en ABL y tenemos 23 en BCR. Esto es lo normal. Está en el cromosoma 9 del ABL y el BCR está en el cromosoma 22. ¿Qué ocurre cuando se da la translocación? Ahora tenemos otra vez los genes normales. Cuando se da la translocación va a ocurrir que un pedazo del ABL se fusiona con un pedazo del BCR formando esto. Cualquiera de las dos variantes. 2 formas. Si se fusionan las 12 primeros exones del gen BCR con el ABL, formará una proteína, esto al hacer traducción, con una proteína de 210 kilodaltons. Una proteína grande. En cambio, si solamente el gen de fusión tiene el exón 1 del gen BCR, queda una proteína menor, que va a ser de 190 kilodaltons. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este gen P210 es el que se ve en el leucemia mieloide crónica. Y este de aquí, el P190, es el que se ve en el leucemia linfática aguda. Entonces son isoformas del mismo gen. ¿Ya? Son isoformas del mismo gen. ¿Estamos? Veamos ustedes entonces eso. P210 siempre por leucemia mieloide crónica y P190 por leucemia linfática aguda. Digamos que viene un paciente que no se le ha hecho nada. No tiene absolutamente ninguna prueba. Le hago la PCR de esto, tiene solamente sospecha de leucemia. Le hago esta prueba y me sale
una proteína de 190 kiloalfa. ¿Qué será? Linfática aguda, ya no será ayuda mucho en el diagnóstico, colabora. La aplicación de detectar este gen de fusión, ya lo hemos hablado. Tenemos, miren, acá está el gen de fusión en celeste. Es el BCR-ABL. ¿Ya? Este BCR-ABL es una quinasa. Tiene capacidad de fosforilar. Y al fosforilar es donde activa una cascada de señalización que va hacia la proliferación celular. ¿Qué sucede en este gen de fusión? Ese dominio donde fosforila está siempre activo. No hay nada que lo inactive. Por lo tanto, está siempre fosforilando sus sustratos y haciendo que la célula se divida y se divida y se divida sin terminar. Para ello, en ese dominio donde fosforila se une el ATP. De manera que del ATP saca un fosfato, lo agrega al sustrato y hace de que se genere toda esta señalización. La idea de detectarlo es que al paciente podamos darle el imatinib. ¿Okay? El imatinib, ¿qué va a hacer? Miren, donde estaba el ATP, normalmente, ahí se va a poner el fármaco. Entonces, este dominio quinasa que tiene el BCR-ABL va a ser tapado por el fármaco. Este gen de fusión ya no va a poder más hacer que la célula se divida, porque ya no puede unirse el ATP. Por lo tanto, la célula no se va a dividir y va a morir. Y la población de células malignas va a disminuir. ¿Ok? Esa es la idea del imatinib. Comercialmente se conoce como Glivec. ¿Ya? Pueden verlo de dos formas. Ese fármaco, este es el nombre del medicamento. Actualmente, para tratar a una persona con leucemia mieloide crónica o leucemia linfática aguda, ¿okay?, que tienen BCR-ABL positivo, hemos dicho está el imatinib, pero hay otras alternativas, como el nilotinib y el desatinib. ¿Cuál de los tres utilizar? Eso va a depender. Según los protocolos para tratamiento de una persona con leucemia, se debe utilizar el imatinib. ¿Okay? Algunas personas prefieren también utilizar el nilotinib. ¿Por qué? Porque este es más fuerte, es más efectivo para el paciente, disminuye rápidamente la población neoplásica. ¿Cuál es el problema? Que tiene muchos efectos secundarios, afecta demasiado al hígado, ¿no? Entonces también ahí tiene sus pros y sus contras. Y el desatinib es otra variante. Las tres se denominan de primera línea. ¿Por qué? Porque son las primeras opciones para darle al paciente. ¿Ya? Por eso se denomina de primera línea. ¿Quiénes hagamos un proceso? No. ¿Quieren ir al partido ustedes? No, sí. ¿Qué son de primera línea? Son las primeras opciones a los pacientes que son BCR-ABL positivos. ¿Ya? Ahora, estos de aquí, el paciente puede recibir imatinib preferentemente o estos dos, y la idea es que suceda esto, ¿cierto? ¿Qué pasa si no sucede? Otro. Ya, pero vamos a la idea. ¿Qué pasa si no responde el imatinib? Si tenemos en consideración esto, ¿qué debería ser el imatinib? Se coloca aquí y se bloquea. ¿Y qué pasa si yo le doy imatinib al paciente que ya está demostrado BCR-ABL positivo y no responde? ¿Ah? ¿A qué? Mutado. Exactamente. Y eso es lo que viene aquí. ¿Miren? Voy a adelantar ese rato para explicarles, pero terminar la idea. ¿Ya? Miércoles. Aquí lo Ah. Aquí. Ya, espérense. Espérense, tranquilos. Escuchen. Ayer. Yo les dije a ustedes que se iban a quedar hasta la noche. El himno, ¿no? Pero ya tengo examen, perdón. Ya, miren. A ver. Yo estamos hablando, les había comentado antes, creo. Miren, este es el BCR-ABL. ABL1. ¿Ya? Este de acá es el dominio quinasa. Vamos a ponerle acá, dominio quinasa. Aquí, ¿quién debería unirse? Claro, el imatinib o el ATP, ¿cierto? ATP o imatinib.
Según la segunda clase del curso, ¿qué es lo que hace que el sustrato sea final? Están ahí, ¿no? Acá de repente tenemos un aminoácido que tiene como R un grupo OH al final, ¿no? Acá tenemos un grupo aminoácido que tiene al final un CH3 para una interacción hidrofóbica. ¿Se acuerdan? Acá tenemos otro, no sé, pues, qué sé yo, una así, una carga negativa, ¿ya? Estos están definidos por aminoácidos específicos, es decir, acá hay una secuencia de aminoácidos que es importante para la afinidad con el ATP y obviamente también para el imatinib y el tratamiento. ¿Qué sucede si este aminoácido A muta y ahora cambia por el aminoácido B? Y este aminoácido B no tiene OH, sino tiene CH3. Pierde afinidad por el ATP y también por el imatinib. El paciente ya no va a responder. ¿Cómo yo sé que eso ha sucedido? Después que le hice la PCR histogenética, si esto sucede, si sucede resistencia al tratamiento con inhibidores TKD de primera línea, tenemos que hacer secuenciamiento genético. Vean ustedes el procedimiento, es un orden, ¿ya? Si eso ocurre, resistencia, hay que hacer el secuenciamiento. Vamos a ver aquí. Eso que está en numeritos son el número de codón. Codón 244, codón 250, etc. ¿Ya? Y lo que ustedes ven en letras son los aminoácidos. El M es metionina, ¿okay? Y el B es valina. ¿Qué ha pasado aquí? Que normalmente debería haber una metionina, pero ha habido una mutación en ese codón que ahora ya no hay metionina, sino ahora hay valina. ¿Estamos? ¿Qué sucede? ¿Qué importancia tiene esta mutación? Acá están los tres fármacos que les había hablado: imatinib, nilotinib y dasatinib. Miren, este paciente que tiene esto, ¿okay? Miren los colores. Color amarillo quiere decir que tiene una respuesta intermedia de tratamiento. Y color verde que quiere decir que va a responder bien, que es sencillo de tratamiento. Yo al paciente le estoy dando imatinib y me está haciendo resistencia. Reviso el secuenciamiento y tiene esta mutación. Claro, esta mutación hace de que el paciente tenga una respuesta intermedia al tratamiento. Está en amarillo. ¿Cuál es la idea? ¿Lo cambio a qué? A nilotinib o la dasatinib. Y ya está, y el paciente debe responder. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Cambia otra vez hacia valina del aminoácido original, en el codón 255. Le estaba dando imatinib y no responde, pero para nada. Miren, está en rojo. No responde. ¿Qué le debería dar? Nilotinib o dasatinib, cualquiera, ¿no? Pero en realidad es respuesta intermedia. Para eso, estos son los inhibidores de TKD de primera línea. Existen unos de segunda línea que son más fuertes, como el llamado bosutinib. Entonces yo debería revisar los otros fármacos que son las de segunda instancia a ver si responden ante esta mutación. Entonces vean ustedes que es importante que si el paciente hace resistencia al tratamiento, debo hacer un secuenciamiento genético para definir cuál va a ser el cambio de tratamiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces ahora sí regresamos a los múltiples. No voy a pasar, se me juro que rapidito, ¿ya? Ya, rápido. Entonces, ahora sí, ¿en qué consiste una PCR? Tienen que saber lo que es una PCR. Una PCR es una técnica que permite amplificar un segmento de ADN que a ti te interese. ¿Ok? Si yo tengo si yo tengo lo siguiente, todo este es mi genoma, todo este es el genoma, pero el gen que yo quiero evaluar solo es este pedazo, nada más. ¿Okay? Para yo poder evaluarlo, una estrategia es que yo tengo que aumentar el número de copias solo de ese pedazo. Entonces voy a hacer que, con la técnica de PCR, voy a hacer que ese pedazo se multiplique millones y millones de veces. Eso se denomina amplificación genética, pero en la técnica, ¿ya? Porque amplificación génica también es un proceso genético normal. En la técnica se llama amplificación por PCR. Y esa es la idea de lo que está acá. A partir de un ADN molde, solo un fragmento que a mí me interese, lo voy a multiplicar millones de veces. ¿Para qué? Para luego poder analizarlo, sin ningún problema. Si no lo hago antes, no lo voy a poder analizar adecuadamente. Entonces la idea es esa, ¿no? Cada parte de la PCR tiene su ciclo. Y esta maquinita que está aquí es la que hace ese proceso. Una maquinita así. ¿Ya la han visto? ¿Cuándo lo vieron? Ah, bueno, profesor.
a jugar. Vamos a ver. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que se copian múltiples veces? ¿Cuándo el ADN se copia? ¿En qué fase del ciclo celular? Sí, sí. En la fase S. ¿Y qué proteínas están implicadas en la replicación del ADN? ¿Cuál es la principal? Topoisomerasa. Polimerasa. Entonces, si yo quiero hacer una técnica in vitro, es decir, una técnica de laboratorio in vitro, necesito usar una polimerasa. Entonces, parte de los elementos de la PCR son la enzima DNA polimerasa. Ella va a hacer el proceso de copiarme este pedazo millones de veces. ¿Ok? Entonces tenemos eso. ¿Pero qué más tenemos? Tampón buffer. Esto es técnica, ¿ya? ¿Qué era un tampón? ¿Qué era un buffer? Regulador de pH. Regulaba el pH. Recuerden que la enzima polimerasa es una enzima, va a soltar protones, consumir los mismos y puede cambiar el pH. Tenemos que tener un tampón que establezca el sistema. ¿Ya? Esto de aquí es un criovial, ya utilizaban los del martes, chiquitito, ¿verdad? Esto es un grandazo, no chiquitito. Este criovial de aquí tiene que tener entonces, agregarle la polimerasa, ¿cierto? Tiene que tener el medio buffer. ¿Qué es lo que va a copiar la polimerasa? El ADN. Tengo que haber extraído ADN del paciente, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, lo que ya hicieron algunos. Acá tengo que echarle el ADN extraído. Hay diferentes formas. ¿Ok? ¿Qué más? Magnesio. ¿Por qué magnesio? El magnesio es el cofactor de la polimerasa. Si no hay magnesio, la polimerasa no va. Vamos. ¿Qué más? DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? Deoxinucleótido trifosfato. En buen cristiano, DATP, es decir, adenina, DGTP, DCTP y D, ¿qué me falta? T. Es decir, nucleótido de adenina, porque recuerden que la adenina es una base nitrogenada, no es un nucleótido, ¿cierto? Nucleótido de adenina, nucleótido de guanina, de citosina y de timina. En conjunto, todos son los DNTPs, deoxinucleótidos trifosfatados. ¿Estamos? ¿Por qué necesitamos estos? Porque son los ladrillos de construcción. De ahí vamos a empezar a copiar. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Ya dije, el ADN, ¿ok? O cDNA. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia. Y esto de aquí es lo que da la especificidad a la prueba de PCR. ¿Ya? Los cebadores o primers. ¿Se acuerdan que les dibujé esto de acá, que ya lo borré? Que igual se ve todavía. Habíamos dicho que hay una secuencia que es específica de cada agente. ¿Y cuándo se especifica la prueba? Cuando yo dirijo hacia esa secuencia solamente una molécula denominada, este de aquí, que es el cebador o primer. El cebador o primer me va a dirigir el proceso de duplicación genética, la replicación, solamente al crecimiento que yo quiero. Nada más. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Ahora lo vamos a ver. Estos son los componentes químicos de la PCR. Entonces ya lo entendimos aquí. ¿Cómo es la PCR? ¿Qué consiste? El ciclaje. Tenemos una doble cadena de ADN, tenemos que abrirla, ¿ok? ¿Perdón? Tenemos, ojo, temperatura y tiempo, ¿ya? Para que ocurra, para que se duplique el ADN, ¿qué pasaba? Había una helicasa. ¿De acuerdo? Ya. El proceso de PCR, como es un proceso in vitro, no usa helicasas, son muchas enzimas. ¿Qué es lo que abre el ADN, aparte de las helicasas? Temperatura. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es elevar la temperatura y disminuirla para que este se abra y se cierre más. Nada más. Eso lo hace la máquina. Elevo la temperatura a 94 grados más o menos. ¿Qué sucede con el ADN? Se denatura, se abren las dos hebras. Una vez que se abren las dos hebras por calor, voy a disminuir un poco la temperatura. ¿Para qué? Para que estas moléculas que están aquí busquen la secuencia blanca. Estamos. Estas moléculas que son los primers, la busquen a ella. Entonces, al disminuir la temperatura, favorezco que se unan las cadenas. Se puede unir otra vez la doble cadena, sí, pero también se van a unir los primers a su secuencia correspondiente. Estamos.
tienen que ser dos primers. Acá les he puesto solamente uno, pero son dos. Este que va de sentido 3 a 5, pero para allá en la cadena líder, que es el forward, ¿okay? Y el otro se denomina reverse porque va hacia atrás. Son dos primers. Tenemos esos. Una vez que bajamos la temperatura, logramos que encontrara su blanco. ¿Qué hacemos? ¿Quién debería actuar ahorita acá? Recuerden una cosa de la duplicación génica que van a ver el día martes con el profesor Mendoza. Acá tenemos 3' y acá tenemos 3'. En el 3' hay un OH. Y en el 3' hay un OH. Ese 3' OH es indispensable para que la polimerasa, la DNA polimerasa en la duplicación normal del ADN, se pegue y empiece a copiar. ¿Estamos? Igual aquí, se va a pegar y va a empezar a copiar. Entonces, los primers le van a dar no solamente la especificidad, sino que le va a dar el match para que venga el ADN polimerasa y sepa dónde tiene que copiar. Ya no va a copiar por acá, no va a copiar por acá, solo va a copiar aquí, porque aquí está ese 3' OH libre. ¿Vale? Entonces, disculpen, se me ha pegado un amigo español que tengo ahí. A ver. Se le ha pegado, se le ha pegado. Ya. Esta polimerasa no es una polimerasa humana. ¿Ok? Nuestra polimerasa humana, ¿a qué temperatura debería actuar? 36 grados es la temperatura óptima. Como es algo in vitro y estamos hablando de alta temperatura, ¿qué pasa si mi DNA polimerasa, que está en este tubito con todo el resto de componentes, lo llevo a 94 grados? Se denatura. Entonces, lo que se usa en la PCR es una polimerasa de un termófilo. ¿Okay? Una bacteria termófila que es la Thermus aquaticus. ¿Ya? Esta Thermus aquaticus da el nombre de la polimerasa. TAC polimerasa. ¿Por qué TAC polimerasa? Thermus aquaticus. TAC polimerasa. Esa es la que se utiliza hasta ahora. Es la más utilizada. Hay variantes, pero esa es la más utilizada. Entonces, ¿qué sucede? Esta TAC polimerasa tiene temperatura óptima a 72 grados. Entonces sube la temperatura a 72 para que mi polimerasa empiece a actuar y empiece a extender la copia. Estamos. Primer ciclo de PCR, 1. Son 35. ¿Ya? Tenemos esto de aquí. Repetimos el ciclo. Este es un ciclo. Un ciclo. Espérense tranquilos. Miren. En el siguiente ciclo, otra vez denaturamos. Otra vez abrimos. Estamos. Otra vez disminuimos la temperatura. ¿Para qué? Para que se alineen los primers, ¿cierto? Ahora los primers, ¿dónde se van a pegar? Miren, aquí. Aquí. Viene otro primer aquí. Y otro primer aquí. ¿Qué es lo que he conseguido aquí? En la segundo ciclo de PCR. Tengo este fragmento, ya es corto. Acá el ADN continúa. Acá el ADN continúa. Acá no. Acá ya tengo un fragmento corto. Acá también. Estamos. Y eso va a servir de molde para los siguientes procesos. Seguimos. Se vuelve a denaturar. Otra vez cambiamos temperatura. Volvemos a pegar los primers. Hacemos extensión y continuamos copiando. Fragmentos de tamaño definido. Y sobre estos fragmentos de tamaño definido se empiezan las copias. En el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y así sustantivamente, ¿no? Hacia adelante. Miren aquí. En el ciclo 1, ¿cuántas copias tenemos? 1. En el ciclo 2, 2. Ciclo 4, 8. Es 2 a la n, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, son 35 ciclos. ¿Cuántas copias habrá? 2 a la 35. A partir solamente de una molécula de ADN. Cuando tú extraes ADN, esta es una gran cantidad de moléculas. ¿Sí? Imagínense la cantidad de copias que hay en este programa. Entonces dice que hay millones y millones. ¿Ok? Bien, ¿se entendió lo que es la PCR? Sus componentes químicos y cómo funciona el termociclador. El termociclador es lo que hace la temperatura. ¿Ya? Ahora, eso con respecto a ADN. ¿Qué sucede en el caso de lo que hemos estado viendo de leucemias? No trabajamos con ADN, trabajamos con ARN. ¿Por qué? La pregunta. Por lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Supongamos GenPCR, ¿ya? Exon 1,
Cuando vieron exones y intrones, ¿cuál es más grande? ¿El intrón o el exón? ¿El intrón o el exón? Levanten la mano que digan el intrón. Lo que digan el exón. Pues levanten la mano. ¿Cuál es más grande? ¿El intrón o el exón? El exón. ¿Quiénes dicen el intrón? Tú. Dos. Ya, bueno, los demás no saben, no opinan. En realidad, el intrón es enorme y el exón es así. Entonces, tenemos acá intrón enorme, que es el exón, intrón grande, exón pequeño, intrón grande. ¿Ya? Esta es la distribución normal de los genes, de todos los genes, no solamente el BCR. ¿Qué pasa? Acá vamos a poner en negro el gen ABL, ¿ya? Este sería el ABL, es el gen de fusión BCR-ABL. Estamos. Hemos dicho que hay dos variantes, ¿cierto? P190 y P210. P190 en la leucemia linfática aguda y el P210 en mieloide crónica. El P210 es más grande, ¿ok? Vamos a suponer que se corta a este nivel. ¿Ya? En cambio, la de P190 se corta a este nivel. Para yo hacer un diagnóstico simultáneo de ambas variantes, tendría que amplificar todo este segmento. Hasta acá. ¿Cierto? Para coger los dos puntos de corte. Pero esto es muy grande. La PCR tiene solamente hasta un punto puede amplificar, que es más o menos 1000, 1500 pares de bases. Más no. Estamos. Y esto es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo hago yo para evitarme los intrones? ¿Qué sucede cuando se da la transcripción? Se genera un ARN mensajero inmaduro. Y para que madure, ¿qué pasa? Pierde. Splicing. ¿Qué es el splicing? Eliminación de intrones. Ahora tendríamos un ARN así. Ahora, el punto de corte 1 va a estar aquí y el otro va a estar aquí. Ya no está más cerca. Ahora la técnica sí hace posible amplificar este pedazo. Entonces, aquí en el ADN, los intrones me estorban para el caso de leucemias. Solamente para este caso, ¿ya? En cambio, para el caso de ARN, ya no hay intrones. Puedo hacer una amplificación simultánea. ¿Ya? Entonces por eso utilizamos ARN. Pero ¿qué sucede? La PCR solo trabaja sobre ADN, no sobre ARN. No es posible que trabaje sobre ARN. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que convertir este RNA a ADN. Fácil, ¿no? Si esto es ACCG, ¿cuál será? Vamos a ponerle aquí U y aquí U. ¿Cuál será el complementario de esta secuencia? Dígame. A, T. Complementario T, ¿verdad? G, C, G, A. Esto de aquí, el complementario, que esto sería molécula de ADN. Es la molécula de ADN complementaria a RNA, por eso se llama CADN o cDNA, ADN complementario. ¿Ya? Eso es posible. ¿Quién hace eso? Los virus, por ejemplo, el VIH, que tiene una retrotranscriptasa. Entonces, in vitro, o sea, en el laboratorio, agarramos esa retrotranscriptasa que está aislada del virus, ¿ok? Y lo incubamos con nuestro RNA mensajero. Nuestro RNA mensajero con la enzima hace la transcripción reversa, convierte este RNA a una molécula molde de ADN complementario. Y ahora sí, esto es ADN. Nuestra PCR sí va a leer esto. Nuestra ADN polimerasa sí lo hace. Ahora sí podemos hacer nuestro ADN. Por eso trabajamos con RNA. El siguiente paso en el caso de diagnóstico es la electroforesis, que es lo que ustedes van a ver en la siguiente clase, lo que hicieron el martes, ¿no? Pero el jueves no lo van a ver. Estas son las camaritas. Estas son las camaritas. Si la vieron también, son bien pequeñitas. Todas ventriculares bien pequeñitas. Esta es la camarita de electroforesis. La idea es la siguiente: en estas cámaras uno va a poner un gel. ¿Okay?
Ese gel al comienzo está líquido, pero una vez que lo dejas en temperatura se va a enfriar y sirve como una matriz. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el experimento Mica? ¿Se acuerdan del experimento Mica que para ver cuántas vueltas tiene realmente el ADN para el base? Ya. ¿Cómo lo hacían mirar? Había un gel, hay un dibujo que había bandas. ¿Se acuerdan? Eso es una electroforesis. Lo separaba, ¿se acuerdan? Por tamaño. ¿Cierto? Exactamente. Una electroforesis lo separa justamente por tamaño en una matriz. ¿Okay? La matriz es un gel que la vamos a explicar en práctica. Se pone en esta cámara tiene electrodos, acá positivo, acá negativo. Recuerden que el ADN hacia dónde va a migrar, hacia el positivo o al negativo. Hacia el positivo porque tiene carga negativa. Y lo separa por fragmentos, aquí está. De la camarita, ¿okay? Acá están los pocillos donde ponemos la muestra, este es el polo positivo y el ADN empieza a migrar según sus tamaños. El más chiquitito va hacia adelante, el fragmento más grande va atrás. ¿Ya? Se supone que si yo he hecho una PCR y he amplificado un montón de copias, como estaba por aquí, recuerden, un montón de copias, estas copias son las que tengo que detectar aquí. ¿Ya? Esas copias son las que voy a detectar ahí. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo veo realmente? Mira que este es un gel de electroforesis. Así lo van a ver también ustedes. ¿Ya? Ojo, esas cosas azules no son las bandas, ¿eh? No se confundan. Para verlo tenemos que tener un equipo. Eso no es la banda. Yo les voy a explicar qué es eso azul y acá. Esto de acá es un gel de electroforesis. Es parecido a lo del experimento Mica. Este es el gel, ¿ok? Y acá hay una bandita, ¿lo ven? Esta bandita está indicándome el peso del P190 en pares de bases, que es 521 pares de bases. Es decir, es positivo. ¿Ven? Este gel de acá es el panel molecular que tenemos en el INE. En el INE las personas que tienen leucemia linfática aguda de células B, que es nuestra idea, el médico les marca panel molecular. ¿Qué es panel molecular? Los 5 mutaciones, los 5 genes de fusión más frecuentes en leucemia linfática aguda, que son estas de acá, que incluyen el P190 y el P210 también. ¿Ya? Y otras más que habíamos estado mencionando en ese tiempo, ¿no? Entonces, según el peso molecular que salga, ¿sí? La cantidad de pares de bases, yo voy a saber cuál es. A este paciente, a su ARN que le hemos extraído, se le ha corrido los 5 genes, hemos hecho PCR de los 5 genes, y solamente salió positivo el P190. Este paciente tendrá que recibir imatinib, como primer aliento también. ¿Okay? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Esto es un marcador de peso molecular. Lo pone en la técnica para saber dónde estoy. Donde está aquí hay 100 pares de base, siempre. Acá 200, 300, 400, 500. Así de manera lo que me salga acá, puedo saber cuánto pesa más o menos. En pares de base. Es solamente para indicar. Igual vamos a ver también en práctica. Entonces, otro caso es el caso del taller, de leucemia mielocítica aguda. ¿Cuál es el gen de fusión implicado ahí? El PNLRA. ¿Se acuerdan que había puntos de quiebre? Había isoformas, el BCR1, BCR2, BCR3. Los más frecuentes eran el BCR1 y el BCR3. ¿Se acuerdan del taller o no se acuerdan? Sí. Igual, si el paciente tiene diagnóstico clínico de leucemia mielocítica, se le manda a hacer un diagnóstico molecular, en el cual se ven cada variante, ¿no? Las primeras dos son BCR1, BCR2, BCR3 y un control. ¿Estamos? Y vemos aquí que está positivo, ¿no? A ver, vamos a ver. BCR3 negativo, control. Paciente es uno positivo, ese de aquí. El uno. El que está al costado es un control nada más. Este es el que viene positivo. Entonces, es como se ve en la electroforesis. Obviamente lo que le damos al médico, le damos ya un escrito, ¿no? Y indica lo que hemos encontrado. Pero esto es lo que se ve. No es porque no lo entienda, no es así. Sino porque ¿para qué vamos a complicar tanto el informe? El informe debe ser bastante claro. ¿Okay? Entonces la idea es esa. Esta es la interpretación. Igual, nosotros hacemos la interpretación con los médicos de nuestro laboratorio. ¿Okay? Son 2 médicos que se sientan con nosotros a evaluar los casos y evaluamos el informe que va a todo el hospital. Ya tiene el diagnóstico. Ahora, ¿qué viene? Monitoreo del paciente. Ya hemos dicho que ahí ya no es PCR convencional. Cuando es PCR convencional, que es lo que hemos hablado, se le hace una electroforesis. Cuando es PCR en tiempo real, ya no se le hace electroforesis. ¿Por qué se le viene en PCR en tiempo real? Porque tú lo vas a ver en tiempo real. Mientras va ocurriendo, lo vas viendo en una pantalla. ¿Ok? ¿En qué consiste? Es exactamente lo mismo que la PCR convencional con una variante. Acá están los primers, miren.
primer pegado, ahí van a correr la PCR, pero tiene otro oligonucleótido más que se denomina sonda, que emite fluorescencia. ¿Vale? Y eso va a ser... Se le ha pegado, profesor. Y eso va a Se le ha ser... pegado. Esta fluorescencia va a hacer que la máquina lo detecte. ¿Ok? La máquina lo va a detectar porque él va a emitir fluorescencia. Es la única diferencia. La máquina tiene un lector de fluorescencia. Mientras estas copias van aumentando, más de estos fluoróforos van pegando. Por lo tanto, la fluorescencia va aumentando. ¿Estamos? Esa es la idea. Es bien sencillo. Esto es lo que te arroja el equipo. Miren ustedes. Esto es el número de ciclos. Ciclo 10, 15, 20, hasta... Acá tiene 50, no tiene 35, tiene más. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos 3 pacientes. A ver. Tenemos 3 pacientes aquí. Miren. Paciente 1, 2 y 3. Las 3 han salido positivos porque han levantado la curva. Si han levantado curva quiere decir que la técnica ha detectado que ahí hay un gen de fusión. Vale. Tenemos un paciente 4 en el cual la curva no salió positiva. ¿La ven? Está acá abajo. Entonces eso quiere decir que está negativo. Quiere decir que no tiene el gen de fusión. Recuerden que esto es monitoreo. Quiere decir que está respondiendo al tratamiento. ¿Ok? Ya está bien el paciente. De repente estos pacientes todavía no, porque recién están iniciando el tratamiento. No sabemos. De repente están haciendo resistencia. No lo sabemos. Tenemos que evaluar el caso. ¿Cómo da el resultado? Entonces vemos que se levantan aquí las curvas y dependiendo de dónde levante, yo voy a saber la cantidad. Si levanta antes, quiere decir que hay una gran cantidad de copias. Es porque hay más cantidad de BCR-ABL en el paciente, más células neoplásicas. Mientras levante más tarde, digamos en el 35 o 40, quiere decir que hay muy pocas células neoplásicas. Y si hay ya demasiado pocas, ya el equipo no lo detecta. Acá tenemos el dato numérico, miren. Esto que se denomina CP es el ciclo, nada más. Mira, por ejemplo, en el caso P1, levantó en la curva en el ciclo 25-62, más o menos por aquí lo voy a explicar. ¿Okay? Es el ciclo donde amplificó, eso es lo que te da la técnica. Y te lo convierte en número de copias. Es decir, este paciente 1 tiene 16.200 copias. Quiere decir 16.200 células neoplásicas al detectador. ¿Okay? En este paciente 3 tenemos que hay solamente 2,7 copias, porque más o menos 3 células neoplásicas detectadas. O sea, poco. ¿Sí? Ahora, este resultado puede ser un poco confuso si consideramos lo siguiente. Viene un paciente, vamos a suponer lo siguiente, el paciente 1 está el diagnóstico. ¿Qué quiere decir el diagnóstico? Está al inicio de su enfermedad. Yo que espero encontrar más células neoplásicas o menos. Una gran cantidad, ¿cierto? Acá 4 y acá el 50% de células neoplásicas. Vamos a suponer ahora que el paciente, ese es el paciente 1. Vamos a suponer ahora que el paciente 3, ese está en monitoreo. ¿Okay? ¿Cuántas células neoplásicas se pueden encontrar ahí? Vamos a ponerle 1 nada más. ¿Ok? Entonces, cuando me llega la muestra al laboratorio o a mis colegas, nos va a llegar un tubito que tiene EDTA. ¿Sí? ¿Qué es la EDTA? ¿Se acuerdan qué es la EDTA? Anticoagulante. Era un captador de calcio. Y de esa manera, como el calcio es un factor de la coagulación, va a disminuir la coagulación sanguínea. ¿Okay? Esta muestra puede ser cosa, sangre periférica o médula ósea. ¿Ya? Yo no sé cuánta cantidad de células hay acá. Y tampoco sé cuántas hay acá. Es más, ni siquiera al momento que lo recibo, no sé si es de monitoreo o es de diagnóstico. En algunos sí, en algunos no. Entonces, aquí me salió cuántas copias. Y acá me salieron cuántas, 3. Tiene sentido.
Pero ¿qué hubiera pasado si este paciente no me salió 3 copias, sino me salieron 30.000? Imagínense ese caso. Ahora tengo 30.000 copias en el paciente con monitoreo. ¿Ok? ¿Qué está indicando eso? Resistencia. Pero, de repente, ¿esta proporción cuánto es? Es 1 de 8. Acá es 4 de 8. ¿Cuántas células totales hay acá? Vamos a suponer que hayan 100. ¿Ya? Totales. En proporción 4 de 8 de neoplásicas. Y en este de aquí, que es 1 de 8, vamos a suponer que me viene en la muestra 100.000 células. No cabe esperar que como aquí hay una gran cantidad de células y una gran cantidad de copias, a pesar que la proporción es menor, eso es lo que hay que, eso es lo único que falta regular. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Tengo que testar tanto el número de copias del gen de fusión, 875 copias, como la de otro gen que me haga el trabajo de poder dividirlo. En este caso el ABL. Este gen es un gen constitutivo. Así se denomina, ¿ya? Puede ser ABL, no se confundan con el BCR-ABL, ¿ya? Es un gen, el ABL solito, ¿ya? Este gen constitutivo tiene una característica. Tiene una característica. Siempre se está expresando. Entonces, de las 8 células aquí, las 8 expresan ABL. De las 8 aquí, las 8 la expresan. Entonces, yo podría esperar, si tengo, supongamos, 2 copias de GPCR-ABL y 10 copias de ABL, si yo saco el ratio, ¿el porcentaje cuánto será? ¿20%? ¿Podría hacerse o no? Yo puedo hacer eso si hago este de BCR-ABL y este sería de ABL. Este como gen control que me ayuda a saber cuál es la proporción de células neoplásicas. Por eso que se hace eso. Se dosa el gen de fusión y un gen constitutivo. Lo divido y saco un porcentaje. Esto sí vale, no el número anterior. ¿Ya? Esto vale y ahora sí puedo decir, hay 9.09% de células neoplásicas. En este caso me podría haber salido 50% y en este caso me ha podido salir 2%, a pesar de que el número es distinto, justamente por la cantidad de células. ¿Ya? Bien, entonces esto es en la cuantificación. Se tiene que cuantificar las dos, un gen control y el gen de fusión. ¿Vale? Una última cosa respecto a esto. Calendario. El paciente que está en tratamiento tiene que hacer monitoreo molecular cada 3 meses, según calendario. ¿Estamos? Cada 3 meses tiene que venir. La idea es que haya primero una respuesta hematológica, quiere decir que dentro del hemograma no se encuentren blastos. Ya no se van a encontrar blastos en sangre periférica. Luego, por citogenética, ya no debería aparecer en la rotación. Todas las citogenéticas deberían ser normales. Y finalmente debería haber una respuesta molecular. ¿Cuándo es una respuesta molecular? Cuando ya no se detecta por PCR en tiempo real. ¿Ok? Otra cosita más. El PCR en tiempo real también se le conoce como qPCR, ¿ya? Que significa cuantitativo. ¿Ok? Y el RT-PCR es retrotranscriptasa, no es real time. ¿Okay? No es real time, es retrotranscriptasa PCR, que es el diagnóstico, y qPCR, que es el PCR en tiempo real. Bueno, es lo mismo que estábamos diciendo al comienzo al diagnóstico citogenética y PCR. Durante el tratamiento, citogenética hasta que desaparezca, respuesta citogenética. Y una vez que desaparece el PCR en tiempo real, será respuesta molecular. ¿Okay? A eso se quiere llegar a la respuesta molecular. Este es el resumen. PCR convencional, tenemos que hacer para leucemia una transcriptasa reversa, la PCR, una electroforesis y analizamos el gen. En el caso de un tiempo real, transcriptasa reversa también porque es RNA y directamente va al equipo, es un equipo grande. Eso ya lo explicamos, que con la resistencia tenemos la última parte. ¿Cuánto nos falta? 20. No, terminamos ahorita con cero. Son 15 diapositivas más o menos. Caso colorectal, ya rápido, voy a hablar rápido, ¿eh? Caso colorectal. Tenemos que acabar. Tenemos que acabar, ¿ya?
Nos faltan varias clases, no vamos a acabar el día esto. En cáncer colorectal ya está también determinado varias vías moleculares. Hoy día vamos a necesitar solamente 2 de las 4 que hay, que son la llamada inestabilidad cromosómica y la llamada inestabilidad de microsatélites. Nada más. Las otras 2 las vamos a dejar allí. ¿Okay? Estas 2 vías son vías que caracterizan a un tumor de colon o de recto, cualquiera de los, cáncer colorectal. Lo que tenemos acá es simplemente un modelo clásico de cómo van cambiando o produciéndose mutaciones en diferentes genes conforme va avanzando la carcinogénesis. Acá estamos en células normales, aquí estamos en un adenoma, esto no es cáncer, es un adenoma, pero ya ha sumado rearreglos genéticos. Y siempre hay una mutación en específico o algunas más que hacen el cambio de adenoma a carcinoma. ¿Ya? Pero vean ustedes un proceso continuo de acumulación de varias mutaciones genéticas. En el caso de la inestabilidad cromosómica es lo siguiente. Acá tenemos una técnica de citogenético por fluorescencia, en el cual cada cromosoma tiene un color. ¿Vean? El par 1 es amarillo, el 2 es rojo, etc. Eso es un colotipo normal. Vean lo que ocurre en un tumor de colon. Hay una gran cantidad de translocaciones, aneuploías, fragmentación de los cromosomas. ¿Okay? Esto se denomina inestabilidad cromosómica, porque hay una gran cantidad de fracturas de los cromosomas. Ello tiene mal pronóstico. Si se encuentra este paciente va a ir mal. ¿Okay? Respecto al monitoreo, eso no tiene mucho valor, pero sí se sabe que es mal pronóstico y es mayoritario. Generalmente el 70% de los tumores de colon tienen inestabilidad cromosómica, en la gran mayoría. Entonces los tumores de colon son muy complicados. El tumor de colon, para que aparezca un carcinoma de colon, puede pasar años. O sea, una carcinogénesis de colon puede demorar 5 hasta 10 años. Y cuando aparece, ya está, o sea, no hay otra forma. Por eso siempre es bueno a cierta edad, 40 años, 50 años, una colonoscopía anual por lo menos, para ver que no se estén formando cosas en el intestino, porque eso es avance lento. ¿Okay? La otra vía es la inestabilidad de microsatélites. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que es una microsatélite? ¿Han escuchado una vez ese término, microsatélite? Sí. Dentro de toda la gran cantidad de secuencias que hay en el genoma humano, existen varias características. Una es esto. Vas a encontrar esto. Y no voy a seguir repitiendo. Pero vean ustedes que tenemos repeticiones de un nucleótido, de 2, de 3, de 4, hasta de 6. Repetidos una tras de otra, varias veces se denomina en tándem, una tras otra. ¿Ya? Estas secuencias se denominan microsatélites. Entonces, ¿qué son microsatélites? Secuencias repetitivas. ¿Okay? Entonces, estas secuencias son microsatélites. ¿Cuándo ocurre una inestabilidad de estos microsatélites? ¿De qué nos sirve? Saber lo siguiente. Existe un sistema de reparación, existen varios. Uno de ellos es el sistema de reparación mismatch, que lo que va a hacer es, si se ha posicionado una guanina y una adenina, eso no está bien, hay que cambiarlo. El sistema de reparación lo va a cambiar. ¿Okay? Es el sistema de reparación mismatch. Y tiene varios componentes principales. Hay 4 principales, estos que están aquí. MLH1, PMS2 y estos que están acá, el MSH2 y MSH6. 4 nada más. ¿Okay? MSH2, MSH6, MLH1 y PMS2. Hay más en el sistema de reparación, pero estos 4 son los que van a determinar la enfermedad. Cuando estos fallan, ya no pueden arreglar las mutaciones. Estas mutaciones se van a ir acumulando. Y sospechar que es un síndrome de Lynch. Se le hace a la biopsia de tumores la prueba inestable de microsatélites y se puede confirmar. Entonces nos va a decir una enfermedad. Para determinar si es una inestabilidad de microsatélites, necesito evaluar microsatélites, ¿cierto? Se utilizan 5, estos que están aquí. ¿Ya? Se utilizan 5 para la prueba, eso no me tienen que saber. ¿Cómo se evalúa? Solamente va a ser positiva la prueba cuando salgan inestables 2 o más de los 5. ¿Okay? 2 o más de los 5 tienen que ser inestables para que la prueba se considere como positiva. Estas son las posibles muestras: tumor parafinado, tumor extraído de recién de la cirugía y sangre periférica. Recuerden que yo debo comparar. ¿Okay? ¿Cómo yo sé que estos tumores tienen inestabilidad de microsatélites? Digamos que encuentro que el microsatélite tiene 16 repeticiones. ¿Cómo yo sé que el normal no lo tiene? ¿Qué debería hacer? Evaluar también tejido sano. Y evalúo que tiene 12.
En el tejido sano del mismo paciente hay 12. En su tumor hay 16 inestabilidad. De repente encuentro que hay 16 negativo. Entonces, para evaluar estos pacientes yo necesito 2 muestras del mismo, el tumor y tejido sano, que generalmente es sangre periférica. Considerando de que no hay una célula metastásica por ahí que se haya escapado. Esto es cómo se ve la electroforesis. Vean ustedes aquí, este es tejido normal y este es tejido tumoral. ¿Se parecen? ¿Se parecen? Tejido normal y tejido tumoral. ¿Se parecen? Inestable. Esa es una prueba de inestabilidad. El algoritmo es este. Sospecha de síndrome de Lynch. ¿Cuál era el origen del síndrome de Lynch? Las mutaciones en el sistema de reparación mismatch. 4 mencionamos. ¿De acuerdo? Se le hace. ¿Cuándo es sospecha de síndrome de Lynch? Si es cáncer hereditario, generalmente son pacientes jóvenes, menores a 50 años. Llegan a consultoría genética con una historia familiar de cáncer. Se le hace la prueba de inestabilidad de los satélites, se le hace prueba de inmunohistoquímica también para evaluar esas proteínas. Y se le hace si sale positivo a la inestabilidad de los satélites, se le hace una segunda prueba, que es esta de acá. ¿Se acuerdan del gen BRAF? De la vía del RAF. ¿Okay? Hay una que se llama BRAF. Si este gen está mutado, siendo positivo a la prueba de inestabilidad, es un cáncer esporádico. Descarto inmediatamente síndrome de Lynch. Si este aquí no está mutado, tengo que buscar mutaciones en estos 4 genes. Paso al secuenciamiento genético. ¿Okay? Ya voy a secuenciar los genes y ver in situ si hay alguna mutación. El gen MLH1 es el que porta alrededor del 50% de todas las mutaciones en este síndrome de Lynch. Ese es el algoritmo para seguir en estos pacientes con cáncer de colon. Vamos a avanzar rápido. Hay otro tipo de tumores, el gen BRCA, cáncer de mama, el gen APC también es de colon, pero con colon esporádico y algunas cosas familiares, y el MEN2 de tiroides. Hay varios tipos de cáncer, ¿ok? Uy, ya acabé igual con esto. A ver. Miren, rápidamente, si en el caso de cáncer de mama, sospecha de cáncer de mama, se le hace análisis de BRCA1 y BRCA2. ¿Sale normal? ¿El paciente puede generar cáncer de mama? Sí, pero su probabilidad es la misma que la de la población. ¿Ok? Si está mutado, el riesgo es incrementado, entre el 40 al 80% de las portadoras de la mutación. O sea, tiene un riesgo incrementado, no quiere decir que lo va a hacer, sino que el riesgo aumenta tremendamente. ¿Ok? El siguiente, bueno, esto de aquí, ¿no? En cáncer de mama no solamente es BRCA1 y BRCA2, hay una gran cantidad de genes adicionales que analizar. ¿Ok? Ahora ya hay una metodología molecular en chips chiquititos que tienen una gran cantidad de huequitos donde se hacen las PCRs, así, en millares, para detectar todo esto de forma simultánea. Todavía no llegamos a ese punto acá en Perú. Tenemos el equipo, lo están instalando. Se supone que en un año, con las capacitaciones correspondientes, podemos llegar al análisis simultáneo de múltiples genes. Yo les sugiero a ustedes que, a pesar de que están estudiando en sus tiempos libres, busquen una rotación en el área que les guste. Si es en la parte molecular, los invito a alinear para la parte del cáncer. Hay muchos estudiantes de medicina que van tercer, cuarto año, hacen una rotación de un mes, aprenden un poco de lo que se hace ahí, para los interesados. En el caso del cáncer del BRCA, del mama, también hay un algoritmo. ¿Qué sucede? La mayoría de mutaciones en el BRCA1 están en el exoma 11. Es la primera búsqueda que se hace. Si sale positivo, ahí queda. Si sale negativo en el exoma 11, busco los demás exones, porque son menos frecuentes. Si sale positivo, el estudio concluye. Si sale negativo, hay que analizar otros genes. No necesariamente se descarta. En el gen APC, que les he dicho para el cáncer de colon, si no está mutado es normal, el riesgo de desarrollar cáncer de colon es el de la población. Si está mutado, el riesgo es mínimo. 100%. Quiere decir que sí o sí va a ser cáncer. ¿Okay? Ese es el KRAS que les había hablado. Si está normal, va a responder al tratamiento. Esto tiene valor predictivo. ¿Okay? Si está normal, responde al tratamiento. En caso de colon, con cetuximab. En el caso de pulmón, con erlotinib, que son quimioterapeutas. Si está mutado, no va a responder a ninguno de estos tratamientos, que además son bastante caros, así que no vale la pena darlo al paciente. Entonces, antes de darle al paciente estos tratamientos, hay que saber, en el caso de pulmón y colon, si cada vez está mutado. ¿Cómo eso hemos terminado?